Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿La naturaleza o la crianza? ¿El talento o el esfuerzo? Dígame usted. ¿Qué es más importante? ¿La habilidad natural con la cual usted nace o el trabajo duro que usted lleva a cabo? ¿Quién es la persona que logra el éxito? ¿Aquella que desde su nacimiento tiene dones especiales? ¿O aquella que adquiere y desarrolla dones a lo largo de su vida a través del estudio, de la práctica y de la disciplina? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Este debate ha sido motivo de discusión a lo largo de los siglos, pero a lo largo de muchos siglos. En inglés, este debate se define como aquel de nature versus nurture. Es un juego de palabras. Es la naturaleza contra la crianza. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Quién triunfa en la vida? ¿Aquella persona que nace con una predisposición natural, con unos dones extraordinarios? ¿O aquella persona que se mata trabajando para ir desarrollando su disciplina? Esa es una discusión importante y es difícil de adjudicar. Toma el caso de la habilidad natural, o sea, de la habilidad musical. Toma el caso de la habilidad musical. ¿El músico nace o se hace? Pues déjeme decirle que yo no le sé contestar, aún basado en mi propia experiencia, porque mi habilidad musical es irregular. Yo tengo habilidad musical para algunas cosas y para otras cosas no la tengo. Por ejemplo, yo comencé a tocar instrumentos de percusión, sobre todo de percusión menor, cerca de los 10 años. Empecé a tocar la clave, empecé a tocar la campana, un tío mío era bongocero, me empezó a enseñar un poquito, me enamoré del timbal, quería ser Tito Puente, me compré un timbal y mi tío, que nada más sabía tocar un instrumento, bien, que era el bongo, me dijo, tienes que aprenderlos todos para que seas un percusionista completo. Ya a los 14 años yo tocaba mi poquito de timbal, conga, bongo, tumbadora. Empecé con la batería, no porque me interesaba el rock, no me interesaba la música americana, pero sí la música brasileña. Tocar samba, batucada, bossa nova. Y usted me da un tambor de cualquier país. Yo he ido a Venezuela y me dan un tambor venezolano y le saco el ritmo. Usted dice, pues nació con habilidad natural para el ritmo. Pero cuando llegué a la iglesia, yo quería aprender a tocar guitarra. Y cerca de mi casa, la casa de mi tía, en Santa Rosa, en Bayamón, había una de las mejores escuelas de guitarra en Puerto Rico. Y estuve año y medio estudiando guitarra. Y aprendí todos los tonos, y los disminuidos, los avanzados, los pasatonos. Y yo podía tocar muy bien si alguien me afinaba la guitarra. Y si alguien me daba los tonos, porque no tenía oído para distinguirlo. Entonces, ¿nací con habilidad musical o no nací con habilidad musical? Pues yo dije, bueno, eso de los tonos uno tiene que nacer con eso. Nunca estudié música para tonos, estudié música para batería. Yo puedo leer un arreglo musical de batería o de percusión. Pero mire qué pasa. Un día estamos en un ensayo y una pianista me enseñó a diferenciar tonos menores de tonos mayores y yo los distingo. Entonces aprendí. Bueno, entonces ¿se aprende o no se aprende? Ese es el debate. El músico nace o se hace.
Vamos a trasladar ese debate al mundo espiritual. ¿Quién llega a la fe? ¿La persona que nace con una sensibilidad espiritual tremenda desde niño, desde niña? ¿O la persona que busca de Dios y que poco a poco va prestando atención al mensaje cristiano hasta que tiene un encuentro de fe con Jesucristo? Esa es la pregunta, ese es el debate. ¿El creyente nace o se hace? Déjeme decirle, yo he conocido personas que nacen con sensibilidades espirituales tremendas. Y he conocido personas que nacen sin sensibilidad espiritual alguna. Y eso no necesariamente nos deja saber si esa persona de adulta va a tener una relación con Dios o no. Tomemos el caso del liderazgo. Para ser líder en la iglesia, es necesario que usted tenga dones espectaculares desde que nació y que Dios le dé dones sobrenaturales por medio del Espíritu Santo, y eso es suficiente. ¿O es necesario venir, trabajar, sudar la camiseta, esforzarse, dedicarse para entonces ser líder? ¿Quién llega a ser líder? O déjeme hacer la pregunta desde otro lado. Para poder enseñar y predicar de manera efectiva, hacerlo bien, ¿qué es más importante? ¿Nacer con esas habilidades, recibir la iluminación del Espíritu Santo, o es necesario ir al colegio bíblico, al instituto, a la universidad, al seminario, y estudiar la palabra, venir a la escuela bíblica, estudiar la palabra? ¿O dependemos sencillamente de la iluminación del Señor? Esto es un debate, ¿saben? Esto es un debate grande. Aún en las escuelas de teología en Puerto Rico esto se debate. Mire lo que me pasa. Usted sabe que yo doy algunos cursos de predicación. El tema donde los estudiantes más me pelean y más se resisten a recibir cualquier enseñanza es cuando yo le digo que la predicación hay que planificarla. No me aceptan eso. Yo le digo, pues mire, su grupo de adoración necesita saber de qué usted va a predicar. La gente que va a dirigir necesita saber de qué va a predicar. La persona que va a estar ese día en el púlpito, para que el culto sea coherente con la predicación. Pero hay gente que me dicen, pastor, ¿y el Espíritu Santo? Y yo le pregunto, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Pero si usted va a predicar en un mes, ¿cómo usted le va a preguntar al Espíritu Santo hoy? Entonces yo le tengo que decir, hermano, hermana, a diferencia de nosotros, el Espíritu Santo no deja las cosas para lo último. Yo sé que usted y yo empezamos a buscar la notificación para la renovación del malvete el día 30. Y si el mes se acaba, tiene 31 días, el 31. Pero yo le aseguro que si usted le pide dirección al Señor, el Espíritu Santo no le va a decir, en un mes que tú predicas, muchacho, pregúntame 2 días antes, que yo no he pensado en eso. El Espíritu Santo no le va a decir así. Pero hay personas que piensan que la improvisación es espiritual y la planificación no es espiritual. Eso es así. Una vez yo fui a predicar en una iglesia de discípulos de Cristo, cuando era una misión, ya es una iglesia grande. Y alguien se ofendió porque vio que yo llevaba un manuscrito. Y me dijo, hermano, yo espero que el Señor, esos papeles que usted tiene, los eche a la basura y le dé un mensaje que de verdad venga del Espíritu Santo.
Una pregunta, entonces, ¿el creyente nace o se hace? Como ustedes saben, yo llevo varios domingos predicando sobre la epístola a los Filipenses. El próximo domingo seguimos, ya entrándonos en el capítulo 3. Pero hoy yo quiero que enfoquemos en una sección de esa carta que está en el capítulo 2. Les recuerdo, para aquellos de ustedes que no han estado siguiendo la serie, y para refrescarle la memoria, como decía aquel famoso fiscal de Puerto Rico, que la epístola a los Filipenses fue una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, por eso se llama Filipenses, ¿verdad? Entonces, él había sido el fundador de esa iglesia. Y no solamente había sido el fundador de la iglesia, sino que él se consideraba el padre espiritual de los filipenses. Él tenía una relación bien particular con esa iglesia. ¿Por qué le escribe la carta? Por dos razones. Primero, porque Pablo estaba preso y los filipenses le habían mandado una ofrendita y él quería agradarles y quería agradecerles la ofrenda. Pero también él había escuchado que la iglesia en Filipos tenía unos problemas, unas contiendas, unas murmuraciones, unas peleitas, y él les escribe para pedirle que en la iglesia haya unidad. Y es en ese contexto que llegamos al capítulo 2, los versículos 12 y 13, que dicen: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo leímos y volvemos a quedar en confusión. Espérese un minutito, pastor. Aquí parece que se dicen dos cosas contradictorias. Versículo 12 dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pero el 13 dice que Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, una de dos. O nosotros nos tenemos que esforzar, o es Dios el que hace en nosotros. Y volvemos al mismo dilema. Sin embargo, cuando vemos que estas dos ideas que parecen contrarias se ponen una al ladito de la otra, como es domingo, le voy a usar una palabra de domingo, se yuxtaponen. Quedó bonito, ¿verdad? ¿Vieron? Pues, ¿qué pasa? Eso está ahí porque el apóstol nos quiere decir que esta contradicción es falsa, es solamente aparente. No es naturaleza versus crianza, es naturaleza y crianza. No es que si vamos a depender del Espíritu o vamos a trabajar duro. Es que tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios y tenemos que trabajar duro. Son las dos cosas a la vez. Por eso nos dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor, pero sepan que Dios es el que obra en nosotros. Sí, hermanos míos, hermanas mías, Dios nos capacita para acercarnos a la fe. El Espíritu Santo nos toca, el Espíritu Santo nos llama. Pero sí, cada uno de nosotros es responsable por su vida espiritual. Cada uno de nosotros es responsable por su vida espiritual. Cada uno de nosotros lo es. Cada uno de nosotros se tiene que esforzar. Hay que sudar la camiseta, hermano. Hay que sudar la camiseta. Hay que esforzarse. Hay que venir a la escuela bíblica. No solamente al culto, hay que venir a la escuela bíblica. Hay que estudiar la lección. Hay que estudiar la palabra. Usted no puede crecer espiritualmente si usted nada más abre la Biblia aquí a la hora del culto para leer un poquito y la cierra hasta el próximo domingo. No se puede. Eso es como usted querer correr un maratón practicando 15 minutos a la semana. Va a empezar el maratón y a los pocos kilómetros le va a dar un espasmo muscular.
que usted va a terminar caminando en muleta. Usted quiere caminar o correr un maratón, empieza a caminar desde ahora, empieza a correr desde ahora y corra un par de kilómetros hoy y un par de kilómetros mañana y lo va subiendo, hasta que en la práctica usted va corriendo lo mismo del maratón y entonces hace el maratón y lo puede hacer. Lo que no podemos pensar es que nosotros nos vamos a recostar y mágicamente, ¡pum!, la gracia de Dios nos va a dar el éxito. El apóstol Pablo nos está diciendo que no hay contradicción alguna, que las habilidades naturales y los dones espirituales son importantes para nuestro desarrollo humano y espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, pero también es necesario cultivar esas capacidades. Si usted no cultiva esas capacidades, las va a perder. Si usted no cultiva esas capacidades, las va a perder. La experiencia nos enseña que la mera habilidad natural no asegura el éxito. Yo he conocido gente con voces extraordinarias, no las cultivaron y las perdieron. Y he conocido gente que con un poquito de voz y mucho estudio y mucha técnica vocal han hecho una carrera musical. Eso es así. Tuve un amigo que estuvo a punto de perder la voz después de grabar varios discos. Lo escuché de nuevo y estaba cantando mejor que nunca. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando clases de técnica vocal, estoy practicando tantas horas, estoy haciendo estos ejercicios y mi voz está más fuerte que nunca antes. ¿Por qué? Porque ahora tiene algo que desgraciadamente, hermanos míos, en este país se ha convertido en una mala palabra. Tiene disciplina. Dicen que para usted convertirse en una persona experta en algo, experta de verdad en algo, tiene que haberlo practicado 10,000 horas en la vida. 10,000 horas. Y usted nota la diferencia. Usted nota cuando una persona es un aprendiz de artesano y cuando una persona es un artesano experto. Usted lo nota. Usted nota a la persona que está en la clase de práctica de maestra y la hermana que lleva 25 años de maestra. Son dos cosas distintas. Porque la práctica hace la perfección. Pero para eso hace falta disciplina. Hermanos, hermanas, es necesario que desarrollemos disciplina en nuestra vida espiritual. Si usted no hace tiempo para orar, nunca va a orar. Si usted no saca tiempo para leer la Biblia, nunca va a leer la Biblia. Si usted no hace el hábito de venir al estudio bíblico que tenemos en la escuela bíblica dominical, usted nunca va a profundizar en la escritura. Pero también hace falta un buen ambiente de vida comunitaria. Hace falta que la iglesia tenga un ambiente positivo. Hace falta, hermanos míos, que la iglesia esté gobernada por buenas relaciones interpersonales. Mire lo que dicen los versículos 14 al 16. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. A usted y a mí nos toca cultivar un ambiente positivo en la iglesia. Que nuestra vida comunitaria esté libre de rumores, de chismes, de contiendas. Que vivamos con sencillez. Que vivamos con santidad. Que tengamos las manos limpias. Que no tengamos nada que esconder.
y que aprendamos a dar luz aún en medio de la oscuridad. Y eso usted lo sabe. Usted tiene compañeros de trabajo que se burlan de usted porque van a la iglesia. Y se burlan de usted porque usted es evangélica. Y se burlan de usted porque usted es creyente y cristiano. Pero cuando alguien está enfermo en la familia, mira, ponlo en la lista de oración de tu iglesia. Porque usted está dando luz en medio de la oscuridad. Pablo le recuerda a sus amados filipenses, a sus amadas filipenses, que deben mantenerse firmes en la fe. Y hace una apelación personal. Dice, háganlo por mí. Háganlo para que yo sepa que no he vivido en vano. Mire cómo lo dice. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Hay una palabrita aquí que usted no entendió. Que mi vida sea derramada en libación. ¿Qué es eso, pastor? Yo se lo voy a explicar. Los romanos tenían una forma muy particular de religión. No iban a una iglesia como nosotros la entendemos. Mucho del culto romano se hacía en las casas. Usted tenía unas imágenes de los dioses, pero también usted tenía unos muñequitos de toda su familia. Si usted tenía 2 hijos y una esposa, pues usted tenía un muñequito que representaba a su esposa y 2 que representaban a sus hijos. Pero también usted tenía muñequitos que representaban a sus padres y a sus abuelos que ya estaban muertos. Y usted le oraba a sus antepasados. Le oraba a los padres, a las madres, a los abuelos y a las abuelas que ya habían muerto. Una de las cosas que se hacía es que agarraban una copita de vino y frente a esos muñequitos, frente a esas imágenes, tiraban un chorrito de vino al piso. Eso se llamaba una libación. Quizá ahora usted entienda lo que el apóstol está diciendo. Como los romanos derraman vino frente a sus dioses falsos, yo estoy listo para que los militares me maten por predicar a Cristo y mi sangre sea derramada ante el Dios verdadero. Va a ser mi ofrenda al Señor. Y mire lo que dice: aunque mi vida, mi sangre sea derramada, me gozo con ustedes. Y le pido a ustedes que se gocen conmigo. Qué profunda fe, ¿verdad? Qué fe más profunda. El apóstol se goza. ¿Sabe por qué? Porque si los filipenses están creciendo espiritualmente, su vida tuvo sentido. Y él muere con gozo. Porque su vida tuvo sentido. Hay gente que pasan por este mundo y no dejan huella. Pero cuando usted es un líder espiritual, usted deja una tradición de gloria. Y como dice el libro de Apocalipsis, aquellos que mueren en el Señor, sus obras siguen. Pues mire bien, el apóstol Pablo hizo una gran diferencia. Si queremos hacer una diferencia como la que él hizo, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Vivir a la altura del llamado que Dios hace a nuestras vidas. Y eso quiere decir que tenemos que esforzarnos en la gracia y buscar la excelencia en lo que hacemos. ¿Usted canta bien? Amén. ¿Puede cantar mejor? Vamos a esforzarnos. ¿Usted toca bien un instrumento musical? Excelente. Siga mejorando, aprendiendo técnicas nuevas. ¿Usted tiene habilidad para estudiar la Biblia? Excelente. Métase al instituto
a la universidad, al colegio bíblico, al seminario. Vamos más profundo en la palabra. Hermanos y hermanas, tenemos que buscar la excelencia. Y para eso tenemos que decirle sí a la naturaleza y sí a la crianza. Dios nos ha dado dones naturales. El Espíritu Santo nos da dones espirituales. Amén. Ahora nos toca a usted y a mí afilar el hacha. Meter las 10.000 horas de práctica. Tener la disciplina para hacer las cosas. A mí nunca me han interesado los premios que se dan en las graduaciones. Y me he llevado mucho. Nunca me interesaron. Yo no iba a ir a mi graduación de universidad hasta que me llamaron y me dijeron que me había ganado un premio como el mejor estudiante de francés en ese año. Y tuve que ir. Ese día por la mañana yo estaba predicando en la iglesia de Maricao, acá en Vega Alta. Y tuve que salir corriendo de la iglesia para llegar a la graduación. Porque yo no me interesaba ese premio. En toda mi vida universitaria solamente hubo un premio que yo quería. Uno. Y no me lo gané. Fracasé. Déjeme decirle cuál fue. En el Seminario Evangélico de Puerto Rico, hasta el sol de hoy, se da un premio al mejor predicador o la mejor predicadora de una clase graduanda. Al mejor predicador o a la mejor predicadora de una clase graduanda. Yo quería ese premio. Yo quería graduarme como el mejor predicador de mi clase graduanda. Participamos 3 personas, todas discípulos de Cristo. Y yo llegué tercero. O sea, no fue que lo perdí por poco. Es que perdí mucho a poquito. Las 2 hermanas que quedaron primera y segunda predicaron mucho mejor que yo. Y a mí me dio vergüenza de que yo tenía una A en la clase de homilética, que es la ciencia que estudia la predicación, pero que no era un gran predicador. Era bueno, pero no era tan bueno como yo quería. ¿Sabe lo que hice? En vez de quedarme en mi casa viendo televisión, comiendo cornflakes, me compré 10 libros de predicación y me los leí en 4 meses. Empecé a comprar libros que tenían sermones de grandes predicadores y los leí en voz alta, como si los estuviera predicando en mi casa. Después me fui a estudiar predicación a Estados Unidos. Y cuando llego, el hermano que ha sido hasta hoy mi mentor en esta área me dijo: tú estás a nivel avanzado en 6 meses. Pero entonces con él seguí estudiando y estudiando y estudiando. Yo me he leído más de 200 libros de homilética. En abril del año pasado, yo me di cuenta que yo tenía que mejorar mi predicación. Y un día Glorimar me ve leyendo y me dice: ¿qué tú estás leyendo? Un libro de predicación. Y dice: ¿y para qué? Y dice: porque quiero predicar mejor. Quiero predicar mejor. ¿Y sabe qué? En este último año, mis números de los sermones que yo pongo en las redes sociales han mejorado. Porque estoy predicando un poquitito mejor. Hoy, yo he escrito 6 libros de predicación. Edité una Biblia para la predicación. Tengo un lugar en el internet
dedicado al estudio de la predicación. Doy cursos de predicación. El que perdió el premio. ¿Y usted? Hermano, hermana, ¿a qué Dios le está llamando? ¿Cuál es su sueño en el Señor? ¿Qué es lo que usted desea hacer? ¿A qué usted se siente llamado, llamada? Pues mire, a ese don, a esa inquietud, póngale sangre, sudor y lágrimas. Póngale práctica. Póngale disciplina. Y en el nombre del Señor, busque la excelencia para Dios. Yo llevo 32 años, después de haber perdido el premio, predicando el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, los fracasos no nos definen. Nos define el que usted se ocupe de su salvación con temor y temblor. La habilidad natural no nos define. Nos define el que usted tome esa habilidad natural y le ponga sudor, esfuerzo, disciplina y práctica en el nombre del Señor.